En este vídeo hablamos de un concepto muy interesante y en cierto sentido un poco atrevido o una forma de automatización mediante robots software. Hablamos de trabajadores digitales o de fuerzas de trabajo digitales. Sí que conviene advertir que a veces se utiliza la palabra trabajador digital para mencionar a un robot software o fuerzas de trabajo digitales si estás utilizando robot software. Y no siempre se corresponde con lo que voy a contar ahora, que sí que se basa en robot software, pero con un enfoque bastante especial. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos, o por lo menos en este vídeo, de trabajador digital o fuerza de trabajo digitales? Sí. Pues lo que estamos hablando es de un concepto novedoso realmente de automatización que de alguna forma eh, unifica las capacidades de robotización cognitiva que ofrecen tanto los agentes conversacionales, los chatbots, como los RPAs, para ofrecer una única solución de automatización cognitiva. Pero lo más importante ya no es ni siquiera eso. Lo más importante es que se enfoca a cubrir un perfil de usuario. ¿Qué quiere esto decir? La mayoría de las formas de automatización, incluyendo el uso de robots software, se van concentrando dentro de una compañía en ir detectando actividades, tareas, subprocesos, a veces un proceso extremo a extremo, que puedes automatizar. Se ve la oportunidad y se automatiza. Y con eso se ahorra trabajo de personas. Pero normalmente le ahorras, si estás automatizando un proceso en el que intervienen varias unidades o varios roles, le ahorras una parte de su trabajo a cada una de las personas o roles que intervienen, ¿vale? Entonces, una automatización que te automatiza una tarea o un proceso te va quitando como porciones del trabajo que tienes que realizar. Pero todavía a esa persona le siguen quedando otros trabajos que tiene que seguir realizando pues, de forma manual o no completamente automatizada. Cuando automatizas con un, vamos a decir, verdadero enfoque de trabajador digital, lo que haces es detectar todo lo que tiene que saber y todo lo que tiene que hacer un puesto de trabajo concreto, todas las tareas, de forma que si logras automatizar todos esos conocimientos y todas esas tareas, puedes sustituir, por decirlo de una forma, persona por robot exactamente. No es que le quites una parte del trabajo, no, es que quitas el conjunto del trabajo, ¿vale? Entonces, realmente es un concepto que lo alegan, vamos a decir, fabricantes de RPA, lo alegan fabricantes de soluciones conversacionales, pero insisto, lo más importante ni siquiera es exactamente las capacidades tecnológicas. Ahora veremos un poco lo que suelen incluir. Tienen que ser soluciones cognitivas más avanzadas que un puro RPA o un puro agente conversacional tradicional, pero insisto, lo más importante no es eso, lo importante es ese enfoque a cubrir todas las tareas que realiza un puesto de trabajo. Bien. Un diagrama de bloques conceptual, no todas las herramientas son así, pero como típicamente puede ser, pues tendríamos, normalmente tiene un elemento para relacionarse con los usuarios, con las personas, ¿vale? Se puede hacer de muchas formas, pero normalmente tienden a adoptar una interfaz más o menos avanzada y natural, basada en voz, y en algunos casos lo que llamaría un avatar, es decir, una representación realista de una persona. Ese robot software tenga una cara casi humana, evidentemente se nota que es artificial, pero bastante natural. Bien. Y luego vendría un poco la parte más de inteligencia, ¿vale? Con un núcleo que es el que de alguna forma coordina toda la interacción, ¿vale? Pero que va a tener información o conocimientos de dos tipos. Por una parte, lo que se llama memoria semántica y de proceso, que básicamente es el conjunto de conocimientos, de procedimientos y demás que ese puesto de trabajo necesita. ¿Qué es lo que hay que hacer para hacer sus distintas tareas? ¿Qué conocimientos tiene que tener? Es una información, pues, algo más estática, vamos a decir, ¿vale? Y luego tiene lo que es la memoria episódica, ¿vale? O afectiva, que está más orientada no tanto al conocimiento objetivo de los procedimientos, como a la interacción que está teniendo con un usuario. Pensar que, por ejemplo, muchas veces se utiliza en centros de atención o en helpdesk, ¿vale? No siempre, pero vamos, es un área típica. Y entonces, para conservar un poco la información o la ligadura,
de lo que ha ocurrido en la interacción, incluyendo la parte más emocional, un poco la actitud del usuario, que por eso se habla de afectivo. Y luego, con esto de alguna forma tenemos bien salvada la interacción e incluso saber qué es lo que hay que hacer, pero luego hay que hacerlo. Hasta aquí se parecía más a una interfaz conversacional. A partir de ahora sigue siendo parecido a un agente conversacional, un chatbot, pero se acerca un poquito más a lo que es un RPA, ¿vale? Porque para hacer esas acciones va a tener que interactuar y va a tener que interactuar típicamente con sistemas, probablemente sistemas corporativos de tu propia empresa, o a lo mejor la intranet, o a lo mejor en algún caso algún sistema externo, ¿vale? En cualquier caso se tiene que integrar con sistemas corporativos o con cosas, servicios, por ejemplo, que puedan estar en la nube. En esta integración lo puede hacer también gente conversacional, pero eso se parecería más a un RPA en el sentido que es capaz de interaccionar con documentos, con aplicaciones. Y bueno, en cualquier caso, independiente de que provengas del mundo conversacional o del mundo más RPA, al final ofreces un esquema parecido a este y sobre todo concentrando todo el conocimiento de los procedimientos y conocimientos objetivos ligados a un puesto de trabajo. Bien, entonces claro, el impacto es importante. Fijar que de alguna forma un trabajador digital te entrega, entre comillas, llave en mano, un trabajador que ya sabe hacer pues todo lo que tiene que hacer, pues, no sé, vamos a poner un ejemplo que es muy típico, que es un técnico de helpdesk, ¿vale? Por lo tanto, facilita, aunque esto es un poco duro decirlo, facilita la sustitución de trabajadores humanos, porque directamente se supone que sí, dentro de lo que cabe, intercambiable, en el sentido que el robot, el trabajador digital, atesora todos los conocimientos necesarios para ese puesto. En una visión un poquito futurista, si queremos, puede afectar incluso a las técnicas de gestión de recursos, comillas, humanos. ¿Por qué? Porque a la hora de selección puedes estar seleccionando realmente a un robot que tenga las capacidades que tú quieras. A la hora de dimensionar también es diferente, porque podrías tener una plantilla, entre comillas, completamente robótica o incluso plantillas mixtas con trabajadores humanos y trabajadores robóticos. Yo diría que sobre todo el mayor impacto real es esa sustitución completa de trabajador humano por digital, pero un poco esas técnicas de gestión, pues a lo mejor hay que ir viendo un poco cómo se van introduciendo. ¿Bien? Y ya un poco para finalizar, pues os pongo el caso concreto de una de las empresas que venden este concepto de trabajador digital, que era la antigua IPsoft, que se ha rebautizado como Amelia, que Amelia era su producto de trabajador digital realmente, ¿vale? Entonces, en la parte de arriba ahí vemos lo que ofrece. De hecho, el diagrama de bloques que antes comentaba está basado en el diagrama de bloques de Amelia. Tiene capacidades de integración con sistemas back office como SAP, Salesforce, PeopleSoft, ServiceNow, ¿vale? Ofrece esta cara que veis aquí, es el avatar. Este es el aspecto que puede ofrecer Amelia cuando utilizas el avatar. Puedes utilizar una interfaz más tradicional de agente conversacional, pero si quieres puedes utilizar el avatar con el aspecto humano. Entonces, en la oferta comercial de Amelia ya tiene perfiles con sus skills. Los ejemplos que tenían, por ejemplo, en portada, cuando preparé este material, pues te ofrecían como grandes éxitos el experto en operaciones de IT o un agente de atención a cliente. No todos los perfiles son de atención, pero muchos de ellos sí que tienden a ser perfiles de atención, ¿vale? Y un poco esta es la idea del trabajador digital. Insisto, que esa misma palabra a veces se utiliza simplemente para hablar de cualquier robot, software, incluso cualquier automatización, pero lo importante es este foco en automatizar todos los conocimientos y procedimientos y tareas propias de un perfil, de un puesto de trabajador.